Hola, buenas noches, estudiantes de la Universidad Adventista de Colombia. Para mí es un placer que ustedes puedan compartir conmigo y puedan escuchar esta clase. La verdad que esta clase que titula Didáctica del Inglés es una clase muy importante, es una materia muy importante que alimenta no solo el quehacer didáctico pedagógico, sino también alimenta el quehacer estratégico del docente, puesto que esta materia es una materia llena, llena de reflexión. Didáctica en inglés debe ser una materia que nazca desde la reflexión, que sea desde la reflexión y que esté rodeada sobre la reflexión. Cuando uno habla de didáctica, lo primero que se nos viene en la cabeza es el modo de enseñar, es cómo enseño. Pero cuando uno habla de didáctica, en verdad es algo más significativo, es mucho más profundo. Hablar de didáctica no solamente es de cómo enseñar, sino también cómo mi estudiante me ve, cómo me descubre y cómo yo descubro al estudiante. Eso es importante dentro de la didáctica. Vamos a tratar en este video de analizar dos puntos importantes. Vamos a trabajar la unidad número 1, que ya pasó, la unidad número 2, que también ya pasó, y vamos a dar algunos pincelazos sobre la unidad número 3. Eso es lo que vamos a hacer durante este video. Bueno, un saludo para Natacha, para Marcos, para Briselda, para Mayerly, un saludo para Janet, que de una u otra manera está allí trabajando duro por la universidad, la preceptora de la universidad. Un saludo grande también y muy caluroso para Luz Nelly, para Tatiana, para Lady Osorio. Son ustedes, en verdad, personas muy lindas, dedicadas, y sé que están sacándole jugo a la materia de didáctica del inglés. Pero cuando uno habla de didáctica en inglés, no podemos hablar con esa tónica, ¿cierto? Esa tónica tan pasita, como que me van a hacer dar sueño, ¿cierto? Porque la didáctica en inglés es esa, es cómo buscar las mejores estrategias para enseñar inglés, para llegarle al estudiante. Y es ahí donde yo siempre recuerdo y le digo a los estudiantes, una persona que sabe inglés y que no es licenciado, no tiene la ventaja que tiene un licenciado, porque ustedes, además de aprender inglés, aprenden cómo enseñarlo. Y cuando uno enseña un idioma, debemos tener en cuenta muchos principios que es lo que vamos a ir abordando. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a entrar en materia y vamos a tratar de extraer la información de los módulos, módulo número 1, módulo número 2, pero lo vamos a hacer de una manera muy general, de una manera también, en algunos casos, muy específica, pero que lo que yo les voy a compartir es porque es necesario que lo tengan en cuenta para que lo apliquen. Bien, todo docente debe revisar cómo está su ser, cómo está su quehacer y cómo está su bienestar. Eso es importante. Y la didáctica empieza desde ahí. Desde ahí empieza la didáctica. Me estoy leyendo este módulo, es un módulo bonito de la maestría sobre los métodos y los enfoques. Y he podido retomar algunos conceptos importantes. Necesitamos de docentes que estén apasionados por entrar a los salones de clases, de analizar los salones de clases. Ahí empieza la didáctica. Nunca podemos llegar al salón de clases sin hacer una reflexión metodológica, una reflexión concienzuda sobre la función y el rol que nosotros tenemos. Usted y yo tenemos roles importantes dentro del salón de clases. Somos gestores políticos, porque es que nosotros decidimos cómo administrar el salón de clases. Nosotros decidimos cómo organizar la clase. Decidimos qué método aplicar, qué enfoque aplicar, qué estrategia aplicar, qué técnica aplicar, cómo evaluamos. Eso lo hace un administrador público, eso lo hace un gestor político. Y somos gestores políticos porque administramos el salón de clases.
Y antes de ir a dar una clase, yo tengo que hacer una reflexión profunda de cada estudiante. Y necesitamos entender en didáctica del inglés que ya no podemos enseñar con un método para todo el mundo, porque es que a pesar de que fisiológicamente los cerebros, me abro comillas aquí porque son hechos iguales, la misma estructura, las mismas partes, si yo aquí tengo neuronas, ella también tiene neuronas, pero es comprobado científicamente que los seres humanos aprendemos de manera diferente, porque somos diferentes. Eso es lo que ustedes deben entender en didáctica. Entonces, ¿yo cómo voy a preparar mi clase? Bueno, con Juanito lo voy a preparar de esta manera, con Pepito de esta manera, con esta fila la voy a preparar de esta manera. Eso es importante en didáctica en inglés, porque es que si yo no lo hago, por mucho de lo que vamos a hablar hoy sobre los enfoques, los enfoques de la enseñanza del inglés, de ESL, sobre algunas teorías sobre la enseñanza, sobre input and output, sobre listening, cómo enseñar listening, writing, reading. Si yo todo esto lo sé y lo manejo en teoría, pero no lo practico y no aplico la parte emocional con mis estudiantes, no va a funcionar nada. ¿Mm? Es importante tener un contacto personal con mis estudiantes. Cuando yo llego a un salón de clases, y lo hacía, actualmente no estoy en salones de clases, eh, bueno, estoy haciendo un proyecto de investigación, estoy mirando cómo reviso un proyecto de investigación, eh, pero cuando estaba en ejercicio como tal en mi profesión como docente, eh, cuando yo llegaba a los salones de clases, saludaba a cada uno de la mano. Hola Pepito, hola Juanito, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Vamos a trabajar hoy. ¿Cómo se sienten para empezar? Y hacía preguntas claves. Eso es importante. Cuando usted entra a un salón de clases, usted tiene que hacer preguntas claves de conexión. Entonces vamos, primer término, vamos a conectarnos con nuestros estudiantes. Emocionalmente, yo con algunos de ustedes trabajé en la presencialidad, lo importante que es trabajar emocionalmente con los estudiantes. ¿Sí? Y nos conectamos. ¿Cómo están? Bueno, podemos empezar. ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Sí? Eso es importante. Chocarlo, tocarlo, decirle, bueno, vamos a trabajar hoy. La actitud del docente es muy importante en la enseñanza del inglés. Porque si usted no ama este cuento y va a enseñar inglés, traduzcan, hagan eso, no hay nada. ¿Mm? Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen en la materia didáctica del inglés. Eso es lo que yo quiero. Porque didáctica del inglés no solo es entender de una u otra manera, no, es que vamos a enseñar a ver cómo nos sale para la enseñanza. No, hay que reflexionar en el método, hay que reflexionar en los enfoques, pero también hay que reflexionar en la estrategia emocional que yo debo usar con los estudiantes. Eso es importante, eso es importante. Bueno, cuando uno va a enseñar un idioma, hay unas teorías lingüísticas, hay unos enfoques lingüísticos. Entonces yo estaba leyendo el módulo, estaba leyendo los libros de mi maestría, retomando conceptos, analizando sobre lo que una vez es, bueno, saqué aquí un poquito sobre un resumen de las unidades, siendo muy certero con cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los enfoques de la enseñanza del inglés. Y vamos a trabajar un poquito algunas estrategias de cómo nosotros podemos enseñar ese inglés con esos enfoques. Y la idea de la unidad era que ustedes vieran los diferentes enfoques y que de una u otra manera para enseñar inglés es necesario usarlos todos. ¿Sí? Pero que algunos de nosotros nos enfocamos por uno. Por ejemplo, a mí me fascina el enfoque de communicative. Me gusta la comunicación. Me gusta que los chicos hablen, que escriban, más que escuchen, que se esfuercen, ¿cierto? Me fascina también the theoretical response. Es bonito. ¿Sí? El método sobre respuesta física. A mí me encanta eso, que yo esté hablando. Y bueno, vamos a ver cómo trabajamos esa parte. Entonces, el primer método se llama Audiolingual Approach. Es un método que yo aquí no voy a decirles en qué consiste todo el tiempo, porque se supone que ustedes leyeron la unidad. ¿Qué es lo que yo tengo que decirle en Audiolingual Approach? Que este método, el speaking, está puesto antes que cualquier otra cosa. Eso es. ¿Okay? Audiolingual. Que los estudiantes escuchen, ¿okay? Y que lo hablen. Y este método es ese, que el estudiante esté escuchando,
pero que a la medida que escuche pueda producir de lo que está escuchando. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas estrategias, ¿sí? Muchas estrategias. Yo puedo empezar la clase hablando y en la medida que yo voy hablando hago un pare y hago la pregunta. For example, Colombia is a beautiful and nice place to visit. I would like to tell you, and Colombia has many places. For example, San Andreas, Cartagena, and Antioquia. Those places are tourist. So, Michael, do you know about Antioquia, Cartagena? What can you tell me about Cartagena? Okay? La idea es que escuchen bien. Lo vamos a hacer de manera bien vocalizada, de manera bien tonificada, pero siempre con el contacto personal con el estudiante, que el estudiante me escuche, que el estudiante me esté entendiendo, y si no me está entendiendo, tratar de hacer los gestos. Mire cómo voy combinando el otro enfoque. ¿Me hago entender? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es que a veces hacemos audiolingual approach, pero nos quedamos hablando, pero no hacemos que el estudiante produzca. Audiolingual. ¿Listo? Otra estrategia, ¿vale? A través de un texto. Podemos que un estudiante lea el texto audiblemente. O se le dice al estudiante, ustedes me van a seguir. Entonces yo leo como docente, porque como docente yo ya estudié el texto, ya le di, ya averigüé la correcta pronunciación, empiezo a leer con él. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el estudiante esté escuchándome cómo estoy pronunciando. Y luego digo, what are you going to talk? ¿Okay? ¿Sobre qué vas a hablar? ¿Sobre qué vas a conversar? ¿Sobre qué estás leyendo? What are you reading about? ¿Sobre qué estás leyendo? Y tienes que producir. Eso es audiolingüe. Hay otros, obviamente, otros aspectos que tener en cuenta, pero eso es importante, lo que les estoy diciendo, que el estudiante aprenda a escuchar a través de un sonido, de una película, de usted. Es importante que el docente esté hablando. Eso es importante. ¿Qué es lo que uno propone en Audiolingual Approach? Es algo muy importante que no lo he dicho y que lo voy a decir. El docente tiene que pronunciar muy bien, porque quiero que aprendan esta fórmula. Nosotros hablamos de cómo escuchamos o de lo que escuchamos y escribimos de lo que leemos. Si usted escucha mal, habla mal, y si lees mal, escribes mal. Eso es importante tenerlo en cuenta en Audiolingual Approach. Listo. Vamos con la segunda, de Cooperative Learning. Mira que es muy importante, ¿sí? Aprendizaje cooperativo. Eso es importante. Que los estudiantes, ¿qué es lo que propone? Que los estudiantes aprendan en grupo. Y es muy importante, docentes, que ustedes aprendan a gestionar en los salones de clases, que los estudiantes aprendan y usen ese método cooperativo. Que los estudiantes aprendan en grupo. Pero que hay que tener algo muy importante, y eso es lo que yo quiero que ustedes analicen con esta clase. Porque es que nosotros como profesores no estamos llamados a transmitir conocimiento, sino que estamos llamados a gestionar emociones, a gestionar aspectos sociales, a enseñarle a los estudiantes a que aprendan a trabajar en grupo, a que se alimenten, niños, niñas, grupos mixtos, grupos homogéneos, heterogéneos, ¿sí? El que sabe un poquito más con el que no sabe, el que se ayuden. Eso es importante en el grupo. ¿Qué busca en el grupo lingüísticamente? ¿Qué busca el enfoque de Cooperative Learning? El método aprendizaje cooperativo. ¿Qué busca? Busca tres cosas importantes. Escúchenme. Primero, integrar a los diferentes estudiantes que componen el salón de clases. Segundo, a que se alimenten lingüísticamente, es decir, que aprendan entre todos. Porque quizás esta niña llegó acá y dice, no, así no se pronuncia esto, entonces le corrige al otro. Pero antes de aplicar este método cooperativo o en este método cooperativo, el docente tiene que hacer una reflexión profunda. Pepito, María, Juana, Giselle, Michael, Cameron, ¿con quién se puede hacer? No, pero es que si pongo a Cameron con Julano, no, porque
es que definitivamente ellos dos tienen el mismo nivel, vas a ponerlo con este para que alimente a este. Yo no puedo llegar a decir, voy a poner a todos los buenos con los buenos y a todos los que están regulares, los voy a poner. Nosotros no debemos usar expresiones como definitivamente hay estudiantes brutos. No. Es que este sabe menos, este como que aprende más lento. Eso no existe. No existen. En nuestra pedagogía no debe existir. En didáctica no debe existir ese cuentico de que los estudiantes no saben, que son brutos, que son atardados. Eso no, y lo he escuchado porque entre mi práctica lo he escuchado. Entonces, el aprendizaje cooperativo es que el docente propicia ambientes grupales, organiza en grupos como tal, para que el inglés se aprenda cooperativamente, para que del error de Juanito lo aprenda Jutanito, para que Cameron aprenda de Michelle y Michelle aprenda de Cameron. Eso es el cooperativo. Y es muy importante ponerlos por proyectos, ponerlo por temas. Uno les dice a ellos, bueno, vamos a hacer esto. Michael, vas a trabajar sobre sexualidad en inglés, sexuality. Usted va a hablar especialmente sobre qué es sexualidad y cómo se da la sexualidad en inglés, en un grado décimo, vamos a hacer un ejemplo. Organícense en el grupo. Y es bueno registrar cuáles son los intereses de ese grupo. ¿Sí? ¿Quién habló más? ¿Quién habló menos? ¿Sí? Y como nosotros estamos usando el aprendizaje cooperativo como enfoque, nosotros tenemos que estar ahí supervisando. Estos muchachos no le están dando participación a Michael. Vamos a ver qué pasa. Eso es importante que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Darle ánimo, colocarle un nombre especial en inglés a los estudiantes. ¿Sí? Del grupo. Ustedes van a llamar de Eagle, ustedes van a llamar por ejemplo, ¿no? The Fighter, The Fire, The Water, el grupo. Bien. What is the water? Yo lo hacía así. What is the fire? ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ellos se identifican, ¿no? Los ponen a competir, pero les enseña sobre la competencia, que no es aplastar al otro, ganarle al otro y ridiculizar al otro, sino que es que lo que yo compito con el otro no es para decrecer o para disminuir al otro, sino es para crecer en todo. Que lo que a mí me produce una satisfacción propia en cuanto a este cuento de aprendizaje, al otro también le puede producir. Que lo que yo no tenía, usted lo tiene. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, a veces poseemos problemas cuando aplicamos el aprendizaje cooperativo. Voy a escribirle aquí al ingeniero, porque creo que el video ya lleva 17,32 minutos y necesito saber cuál es el tiempo máximo. Bueno, yo les hago una pregunta para que ustedes pues lo reflexionemos en los encuentros sincrónicos que vamos a tener después. ¿Cómo trabajaron ustedes cuando eran pequeños, cuando estaban en la edad escolar, en la primaria, adolescencia? ¿Cómo le trabajaban en grupo? ¿Cómo se sintió usted trabajando en grupo? Eso es importante que ustedes reflexionen, porque ustedes deben enseñarle a los muchachos que dos personas pueden hacer más que una persona. ¿Mm? Entonces, ese es el aprendizaje cooperativo. Ese es. Hay que propiciar una buena lectura, una buena escritura, un buen diálogo, un buen esto, aquello. Eso es importante. Bueno, muchachos, mañana vamos a trabajar en grupo. Una semana, 2 meses, un mes. Y vamos a tener temas. El tema gramatical, el verbo to be. ¿Listo? Ustedes me van a trabajar las partes del cuerpo, ustedes me van a trabajar esto y todo vamos a dar y vamos a hacer descripciones, pero en grupo. Carteleras, vamos a trabajar con lentejas, con plastilina, pero con un propósito bien diseñado. Más adelante en las otras unidades vamos a hablar sobre Lection Planner, la unidad número 3, es importante. Ahí vamos a empezar a aprender cómo hacer una clase. Whole language. Whole language, o también en español, traducido en español, lo podemos traducir como, perdón,
Idioma total. Aquí es donde unimos todo. Enseñamos en el método escribir, a leer, a la parte oral, la parte escrita, todo. Whole language. Whole language. Eso es importante. Entonces, en mi clase, si yo aplico este método, en mi clase, quiero que miren acá en el tablero. Yo, si aplico este método, en mi clase, ¿qué es lo que pasa? Tengo 3 columnas importantes en este método. Que si yo aplico el whole language, yo tengo que preparar una clase muy buena de listening, con un tema específico, una clase muy buena de speaking, una lección, una clase muy buena de reading, pero todo tiene que estar, ojalá, con el mismo tema. Entonces, si yo aquí en el listening hablé sobre Colombia, acá en el speaking vamos a hablar sobre Colombia, y acá en el reading sobre Colombia, y en el writing me van a decir algo sobre Colombia. Eso es importante, ¿sí? Para que haya una integralidad. Me escribí sobre Colombia, leí sobre Colombia, hablé sobre Colombia y escuché sobre Colombia. Entonces el estudiante va a tener una familiarización mucho mejor. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar sobre Colombia, sobre educación en Colombia. Education system in Colombia is poor. Sorry, system. Is poor. Hablo, ¿cierto? O coloco el listening. Luego vamos a hablar. Cuéntenos qué escuchar. Esto depende del grado. Ustedes tienen que aprender a escoger, a preparar la clase, depende del grado, del sexo, de la edad, de las actitudes motivacionales, de todo, del ambiente en donde vas a dar la clase, en algo cerrado. Todo esto influye en educación y eso es importante y no lo hemos entendido y no hemos podido entender eso tan básico. Los profesores no han entendido los contextos ambientales y me incluyo, nos estamos metiendo en un problema gravísimo porque el contexto es gravísimo, el contexto ambiental es gravísimo y no estamos teniendo en cuenta eso, algo tan básico. Entonces, listo, el estudiante leyó sobre educación, escuchó sobre educación, va a escribir sobre educación. Pero usted tiene que tener un propósito, un charger, un claim, un aim, un goal, a goal, una meta. ¿Qué es lo que quieres aprender? No, yo quiero que yo aprenda sobre educación, pero bien. Entonces, ¿qué vocabulario voy a usar? ¿Qué ritmo de listening vamos a usar? ¿Con qué complejidad? ¿Rápido? ¿Despacio? ¿Lento? Yo tengo que buscar ese material y tenerlo ahí. Y en la hora que me da el colegio, la universidad, donde sea, debo despejar esa duda, porque es que a veces tenemos un problema, es que preparamos muy bonito en el parcelador, en el Rademec, en el preparador de clases, pero cuando vamos a la clase, nada de esto aparece, nada. Y ese es un problema grandísimo. Los docentes no estamos teniendo en cuenta procesos importantes. ¿Listo? Esto es whole language. Sayestopedia. Esto de Sayestopedia, perdón, voy a borrar. Es muy importante. Voy a tener mi tablero porque a veces se cae. Entonces, vamos a evitar que eso nos caiga. Es un tablerito, ¿cierto? Muy infantil, ¿cierto? Bueno, pero es didáctica, ¿cierto? Debo buscar las estrategias, debo buscar los materiales para poder llegarle a mi estudiante. Usando cualquier herramienta, pero quiero que el conocimiento llegue. Bueno, ¿qué dice Sayestopedia? Ustedes ya leyeron sus módulos. Yo espero que hayan leído, sacado vocabulario nuevo, hecho tal cosa. Eso es importante. En Sayestopedia es importante tener en cuenta que debemos conectar, o debe haber una conexión entre cerebro, ¿cierto? La mente, y entender que las personas van aprendiendo depende del ritmo. Entonces acá ya hay que aprender teoría. Entonces, ¿qué es esa Sayestopedia? Yo debo entender con qué estudiante estoy enseñando inglés. Eso es importante. Pero en Sayestopedia a veces cometemos un gran error y es que no entendemos cómo funciona el cerebro. Y aquí es donde
Más adelante me voy a detener un poquito cuando voy a darles principios neurodidácticos para que ustedes aprendan a enseñar inglés. Entonces, a Yestopedia lo vamos a dejar ahí y más adelante lo retomo con principios neurodidácticos, que va siendo igual. Bueno, communicative approach, enfoque comunicativo, communicative. Eso es importante tenerlo en cuenta. El enfoque comunicativo es importante. Muchas personas salen hablando de los colegios, de las escuelas, de las universidades, perdón, salen con un inglés muy, muy bajo en speaking. They don't know how to say a word. No saben decir ni siquiera una palabra. Pero fueron muy buenos escribiendo y leyendo. Pero ¿qué pasó con la listening y el speaking? Pues porque nosotros como docentes no le estamos dando al estudiante esa oportunidad de que aprenda. Eso es importante. ¿Mm? Eso es importante. Entonces, en el communicative approach debe haber una comunicación real. El docente debe tener una fluidez al hablar y si no la tiene, un intento de hacerlo muy bien. Si usted no es muy fluido, prepárese 2 días antes para la clase. Porque hoy quiero tener pura comunicación con mis estudiantes, que ellos se comuniquen, que ellos hablen. Vamos a hablar sobre el agua. Water. Vamos a hablar sobre el agua. Bueno, water. Aquí en este enfoque el comunicativo, todo debe darse en inglés. Nada debe haber de traducción. No debe haber español por ningún lado. ¿Sí? Y yo debo hablar mucho. Debo tener una comunicación real, hablar de temas reales. ¿Sí? Y mientras que yo voy hablando, voy motivando a los estudiantes a que produzcan. ¿Sí? What kind of water do you know? ¿Qué tipo de agua conoces? ¿Cierto? Sin traducción, ¿no? Eso estoy dando un ejemplo de clase didáctica. ¿Sí? Siempre, comunicación, comunicación. Al otro día hablo del agua, pero le agrego otra dimensión. En este día hablé sobre el concepto de agua. ¿Sí? Hablé sobre las clases de agua. ¿Sí? Agua potable, agua no potable. ¿Sí? Exacto. Mañana le digo, mañana vamos a hablar un poquito sobre las moléculas, sobre los componentes químicos del agua. De oxígeno, hidróxido, todo eso en inglés. Pero que hablen, que hablen. Les preparo una entrevista sobre el agua. Hago una dinámica chévere, una entrevista así, como que, welcome everybody, today we're going to talk about water. Okay, for example, Mr. Wright, what is your opinion about water in Colombia? Entonces, hago, pero comunicación. Que haga comunicación. Y debe ser también muy real. ¿Sí? Real. Dice, a real communication, learners through using to communicate. Los estudiantes van a aprender a través de la comunicación. ¿Sí? Que yo le diga a los estudiantes, ¿do you speak English? ¿Qué dijo el profe? Yes, I do. No, I don't. El profe está preguntando que si habla inglés. No speak English. ¿Okay? Pero que haya mucha comunicación. ¿Cómo van a aprender unos estudiantes inglés si no se les están hablando inglés? Es que ahí hay un problema grandísimo. Bueno, si tú no eres fluido para hablar inglés, entonces al menos en la semana que te dan tiempo, 1 hora coja la comunicación y usted se esfuerza en su casa, prepara los temas, trata de hablar súper bien, porque eso es importante. ¿Sí? Eso es lo que les invitaba a la unidad número 1, a que analizáramos cómo vamos a enseñar el cuento del inglés. Entonces, ya cuando tengo todo esto, el examen no puede ser escrito, porque es que el communicative approach no se interesa mucho por lo escrito. Aunque debe haber escrito porque ahí nos enseña sobre input and output. Claro que sí. Pero más que comunicación oral, ¿vale? Claro, está la comunicación escrita. Más adelante vamos a hablar acá mismo sobre cómo enseñar esas habilidades, listening, speaking, reading, writing. ¿Sí? Algunas estrategias que les puede servir y que son importantes para tener en cuenta. Entonces, en Communicative Approach, lo importante es que usted aprenda a comunicar. ¿Vale? Busco noticias, busco artículos, leo. ¿Sí? Preparo a mis estudiantes para el otro día. ¿Cómo preparo a mis estudiantes para que haya comunicación el otro día? ¿Cierto? Tarea. Van a leer el siguiente artículo.
De ahí vamos a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a jugar. Le vamos a permitir al estudiante que cometa todos los errores que quiera, lo vamos a corregir. Nunca diga, eso no se dice así. Se dice así. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces nosotros, cuando vamos a corregir a los estudiantes, no tenemos cuidado con lo que hablamos, y eso es gravísimo, 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 gravísimo. A veces la gente cometemos unos errores tan grandes que frustramos. Todos los seres humanos tenemos capacidad de aprender un idioma, pero usted y yo podemos ser los obstáculos para que ellos aprendan. En la investigación estoy entrevistando a muchas personas. ¿Tú por qué no aprendiste inglés? Eso es lo que me contestan. No tuve un buen profesor, no me motivaba. Cuando cometía un error me decía que así no era y me pronunciaban con gritos. Eso es importante. Y en la comunicación, en este enfoque, voy a decirles algo que es muy importante que lo tengan en cuenta. En ese enfoque, y lo he comprobado por experiencia, no solamente desde mi práctica, sino por doctores, magísteres en lingüística, gente mucho más recorrida y preparada. Y también con mis verdaderos profesores que son los estudiantes, mis verdaderos profesores son mis estudiantes, ni siquiera fue. En ese enfoque yo tengo que enseñarle al estudiante que sea una persona muy libre, que usen un estilo freestyle, free, ¿okay? Freestyle, porque a veces cometemos unos errores cuando vamos a enseñar. ¿Sí? Entonces, que los estudiantes cuando se equivocan, que se equivoquen. Que dijo en inglés, yo me gusta que lo hagan. ¿Sí? Que primero colocó el verbo, porque eso, de eso se trata la comunicación, el enfoque comunicativo. Que ellos expresen de manera muy natural. ¿Sí? Pero que ustedes están ahí para ir haciendo correcciones. Vamos haciendo correcciones, vamos haciendo correcciones. ¿Sí? Entonces, mira que esto requiere una reflexión profunda, porque es que Mateo es muy tímido, es shy. Mateo es tímido. Pero yo necesito enseñarle a Mateo que él puede cometer todos los errores, pero ¿cómo lo vas a hacer? Juana es muy efusiva, esa habla y no para, pues qué chévere, pero tengo que usar la habilidad de Juana para ayudar a Mateo. Eso es muy importante. Y acá en inteligencias múltiples es otro tema que más adelante debo grabarles para hablarles sobre inteligencia múltiples, qué pasa con esas en el aprendizaje de un idioma. ¿Sí? Y principio neurodidáctico. Eso es enfoque comunicativo, mucha comunicación, oral, también escrita, ¿vale? Pregunta, ¿cómo se aprende un idioma? Yo les explicaba en la presencialidad, es muy importante que lo tengan en cuenta. Un idioma se aprende primero escuchando. Debo propiciar un ambiente de mucha escucha. Yo primero escucho, hablo, escribo y leo, o leo y escribo. Yo nunca, cuando aprendí español, yo nunca empecé a escribir. Imagínate yo en 2 años escribiendo una carta. No lo hacía. Entonces estamos cometiendo el error de enseñar el idioma, todo al revés. Entonces los estudiantes no van entendiendo en verdad cómo funcionan los idiomas, sino que es que los idiomas son muy difíciles. Y entonces yo aprendo lo más fácil, que es escribir. Y a veces no lo aprendemos bien. ¿Ven? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Profe Johnny Sarmiento es un gran profe, es licenciado en idiomas, es especialista en enseñanza del inglés, está haciendo una maestría en lingüística. Con él he podido aprender mucho y en las pocas reflexiones que he tenido, a él le fascina la parte comunicativa. Pero aprendí algo de él, que él lee mucho. El profe Johnny lee mucho material de lingüística, mucho material en inglés, mucha literatura inglés. Bueno, literatura, perdón, inglés, no, literatura. Entonces lee sermones, lee profecía, lee Biblia en inglés. Escucha mucho. Entonces, él tiene mucho bagaje.
porque es que yo hablo de lo que escucho y escribo de lo que leo. Si usted habla mal, si usted escucha mal, habla mal, si usted lee mal, escribe mal. Entonces, yo aprendí eso del profe Johnny. Yo digo, el profe Johnny lee mucho. Voy a empezar a leer más. A mí me fascina la lectura, pero voy a empezar a leer más. Es importante leer. Es muy importante leer. Nosotros no leemos, no vamos a aprender nada. Si no escuchamos conferencias, audios, música, no vamos a agudizar el oído. Y no sabemos. Entonces, vamos a tener en cuenta ese. Mire que el enfoque comunicativo es muy amplio, muy amplio. Le estoy tratando de resumir lo más importante. Primero, prepararnos bien un ambiente comunicativo, escoger un tema, motivar al estudiante, incentivar al estudiante, hacer que hable, propiciarle su vocabulario, darle el material necesario para que él se comunique. ¿Sí? Y nosotros prepararnos, leer, eso es. Hay algo muy importante que es input-output, ¿cierto? En el input tenemos reading and listening. Cómo enseñar reading, cómo enseñar listening. Eso es importante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El reading debemos escoger la lectura de acuerdo al nivel. Pero cuando vamos a hacer lectura, hay que hacerlo divertido. O sea, el reading, la enseñanza del reading, me disculpan acá que les dé la espalda. El reading, yo no sé cómo ustedes están viendo espero que estén viendo bien, pues yo estoy viendo como torcido, como estoy escribiendo acá. Veo que está volteado, pero yo espero que esté bien allá en la grabación. El reading debe ser muy estratégico, porque si yo no sé enfocar el reading, voy a tener problema en el enfoque comunicativo. Porque yo me comunico escrito, me comunico hablando, me comunico escribiendo, me comunico leyendo, bueno, etc. Para yo enseñar reading, yo tengo que mirar la edad del estudiante, los intereses de los estudiantes, pero debo tener una didáctica muy bonita para que los estudiantes lean. Vamos a hacer un ejemplo, voy a dar una estrategia, porque yo espero que ustedes reflexionen en muchas otras estrategias, no solamente en esta, reflexionen en muchas. Aquí hay mucha tela que cortar. A veces me frustro porque el tiempo, de hecho, son las 10:52 y hay mucho que hablar sobre la materia didáctica del inglés. Y yo les propongo unas actividades que a veces, ay, profe, mucho trabajo, pero yo lo que aspiro es que ustedes reflexionen en cada actividad y no me hagan cosas por salir del parche, sino que me hagan cosas bien hechas. Y cuando yo les puse un poquito sobre cómo enseñar reading, listening, unas actividades muy, muy flojas. Yo esperaba que me reflexionaran más sobre el cuento y espero que ustedes me reflexionen. Como hay otras actividades muy buenas de todos ustedes, los felicito, pero yo necesito que me le metan cancha a esto, que me le metan más sabor a esto, porque enseñar reading es muy importante. Colombia no está bien porque no estamos leyendo, no estamos leyendo. Estamos mal en lectura, estamos mal en escritura, estamos mal en cosas tan importantes como es la cultura. La cultura la aprendemos a través de la lectura, descubrimos un mundo, un cosmos grandísimo cuando leemos, pero no estamos leyendo bien, estamos leyendo pésimo. ¿Sabe por qué? Porque la didáctica, los docentes no son los mejores para cuando se quiere enseñar a leer. Eso es muy importante tener en cuenta. En el reading, vamos a dar un ejemplo. Yo les voy a entregar a los estudiantes una lectura. Aquí está la lectura. El día antes, yo tengo que motivarlos a ellos. Y les digo, bueno muchachos, para mañana vamos a leer sobre un poema. Vamos a hacer un ejemplo, un poema. El poema titula You are my sun, tú eres mi sol. ¡Oh! ¿A quién le gustaría leer ese poema? You are my sun, tú eres mi sol. Sorry, sun. Les voy a entregar hoy
¿vale? ¿Cierto? Hoy les entrego en mi clase, antes le entrego el título y más o menos les comento. Mira que trata de esto, trata de aquello, se le podemos dedicar a la novia, se le podemos dedicar a la mamá, al papá, al mejor amigo, porque es que este poema es bonito y empieza a encarretarlos, sin que ellos vean nada de lectura, ¿sí? Y les digo, ¿sabe qué es lo más chévere? Que es corto, al punto. O sea, yo tengo que ser estratégico con mi voz. La pedagogía de la voz es muy importante. Si usted no maneja pedagogía de la voz, no manejas nada. Es que ahí está, hay un problema grandísimo. Entonces ahí, al otro día llegó la clase y le entregamos el material. Ay, profe, qué chévere. Claro que sí. Bueno, muchachos, empezamos por fila. Fila number one. Yo a veces, yo todos los días les cambiaba el nombre. Fila number one, two, three. Al otro día, fila apple, pear, grapes, pineapple. Le coloco frutas, le coloco manzanas, le coloco lo que sea. Pero lo importante es caracterizar la fila. Bueno, y empiezo. Bueno, muchachos, todos conmigo, perfecto. Vamos a cambiar de lugar, vamos a cambiarnos de silla. Si quieren, nos sentamos. Mañana me traen un cojín. Vamos a tirarnos en el piso, vamos a leer. Mira, son estrategias. ¿Por qué tener la fila tradicional? Y es que usted lea. No. Mañana usted trae su almohada, por favor, porque mañana vamos de lectura en el piso. ¿Sí? Al otro día, mañana volvamos a voltear la silla. Eso es importante. ¿Listo? Bueno, a la cuenta de tres vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Ustedes van a hacer el conteo de las palabras que más conocen. Listo. Vamos a jugar con el texto, vamos a descubrir el texto, pero sin ni siquiera leerlo. Vamos, mejor dicho, lo vamos a leer de una manera tan indirecta. Bueno, primero, vamos a ver cuántos verbos tiene eso. Vamos a ver, entonces, vamos a mirar si los estudiantes conocen de los verbos, pero que no, les dice, tranquilo, vamos a leer todavía. Vamos a descubrir ese texto, vamos a decodificar el texto, vamos a destapar el texto, vamos a darle al texto una didáctica, le vamos a dar una, ¿cómo se llama esto? Una diversión y vamos a animar el texto, le vamos a dar vida al texto. Para cuando ellos vayan a intentar leerlo, ya lo entiendan porque ya hemos jugado harto. Bueno, ¿cuántos verbos tienen? Bien, tantos, profe. Bien, ¿cuál es la idea principal? Ustedes pueden tener, no, profe, ni idea. Bueno, no hay problema, usted que dice, de lo que dijo uno salió, pero van jugando con el texto. Cuando ya hacen todo esto, sustantivos, nombres, no sé qué dice el texto, ay, venga, pero más o menos para dónde va el autor, todas esas cosas. Entonces ya, bueno, vamos a leerlo, yo les voy a ayudar a leer. Dice, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hablar sobre the fast food, la comida rápida. The fast food are so dangerous to the health because, for example, if you want to get thin but not fat, you have to eat vegetable, no fast food. Fast food has fat. La comida rápida tiene mucha grasa, por lo tanto, infeliz. Ya, ay, sí, profe, estamos entendiendo, qué chévere, pero no pongan los estudiantes que lean un rimero de cosas cortito. ¿Sí? El poema, You are my son, sorry. También podemos decir son, o sea, hijo o son. Aquí hay un problema gravísimo. Es que estamos poniéndole a los estudiantes a veces textos que ni siquiera nosotros lo manejamos, ni siquiera lo conocemos. Y yo tengo que aquí, no, es que aquí me demoró una hora enseñando cómo enseñar reading. Así que voy a pasar rápido a writing. Pero más o menos hacemos esto. Esa es una reflexión profunda que nos quedamos cortos con este video para explicar esto. Pero les estoy dando un pincelazo muy bueno. Jueguen, denle vida al texto y luego lo leen profundamente y los chicos no se les va a aburrir. Cuando están leyendo, hagan juegos, hagan pausas activas. Eso es importante en la enseñanza en inglés. Yo le hacía a mis estudiantes todo eso y teníamos buenos resultados. ¿No? Luego hacemos un pequeño diálogo sobre esto, sobre lo que estamos leyendo, sobre el poema. Y le tengo la oportunidad. Bueno, muchachos, ¿no conocen esta palabra? Por ejemplo, no, profe, yo no conocía que era un ejemplo. No vamos a hacer ejemplos acá. Profe, yo no sabía que era comfortable. Comfortable. No, pues imagínate que esta palabra es cómodo, no sé qué, ahí dice que cuando te veo a los ojos me siento cómodo, adecuado. Empieza, ¿sí? A meterle. Subrayenlo ahí. Eso es una estrategia metacognitiva para la lectura.
metalingüística, metalectura. Eso es importante. A veces no lo tenemos en cuenta y nos metemos un error en la lectura y los estudiantes lo que menos quieren es leer, ni en español, ni en francés, ni en inglés, porque ustedes y yo no sabemos enseñar cómo leer un texto. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo enseñar writing? ¿Sí? Esto del reading es muy delicado, muchachos, para enseñar, pero les invito a que reflexionen profundamente sobre esto, a que reflexionen. ¿Cómo enseñar writing? Writing, writing. Este writing es importante, pero vuelvo y le digo, si los estudiantes no saben leer, pues tampoco saben escribir. ¿Por qué empecé con reading? Porque primero hay que enseñarlos a leer, a que el cerebro les tome una fotografía a esas palabras, a esos códigos lingüísticos, los almacene para cuando vayan a producir, tengan que producir. Es como, si tú a mí no me alimentas bien y cuando me vas a poner, yo me desmayo. Si no le echa gasolina a la moto no se enciende. O sea, no le puedes pedir que la moto la arranque cuando usted no tiene gasolina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo primero le enseño a leer y traigo textos, más textos, más textos y hartos textos, los diálogos, les doy dinámica, les doy esto, les doy aquello. Me emociono con ellos leyendo, que ellos vean que a mí me corre por las venas la lectura del inglés y que aprender a leer me enseña a escribir. Cuando ya pasa eso, paso aquí al writing. Bueno, muchachos, ayer hablábamos sobre You are my sun, tú eres mi sol. Ahora quiero que escriban a partir de lo que ustedes leyeron ayer, ¿qué se les quedó? Vamos, escríbanme un poema de acuerdo a lo que al poema que leyeron. Pero no igual, invéntense en algo, crean algo, pero pueden tomar como referencia eso. Ahí empieza la producción. Y lo hacen también divertido. ¿Sí? Hacemos un jueguito. Aquí está la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, la quinta fila. Bueno, empezamos a la cuenta de 3, yo paso un papel acá para que lo roten todos. Aquí lo rotan todo, aquí todo el mundo rota el papel. Pepito empieza el escrito, Juanita le sigue, a ver, cuando terminen, a ver quién pudo terminar bien la lectura, quién pudo ver la escritura. Por lo menos, inventes en un cuento, usted le da el título. A ver quién de esta fila crea mejor la historia, pero cada uno tiene que poner su aporte. A ver quién puso mejor los puntos, quién siguió la secuencia. Todas esas cositas son importantes en writing. El writing tiene que ir, de una vez les voy diciendo, de la mano con la grammar. ¿Sí? Tengo que ir enseñando. Si yo les enseñé cómo funcionan los verbos regulares y irregulares, pues yo tengo que empezar a trabajarles a ellos ese cuento. Vamos a aplicar eso. Recuerde que cuando hay dos verbos se coloca tú. Estas cosas son importantes. ¿Sí? Mañana ustedes me hacen el favor y me van a traer, por ejemplo, ¿no? Me van a traer un lazo. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué será el lazo en writing? Me van a traer también una cartulina. Cada uno en el grupo una cartulina. Son 7 personas, 5 personas, son 5 cartulinas. Y vamos a hacer con el lazo una historia. Y en cada cartulina va siendo como una pancarta. Y vamos pegando en el lazo. Y colgamos. Y el profesor va leyendo, ¡ah, qué bonito está la secuencia! Eso es bonito. Yo tengo que ser estratégico. Vuelvo y le digo, acá me moraría otra hora enseñando cómo enseñar writing. Cómo trabajar esa dimensión. Lástima que a nosotros no nos la trabajaron bien y por eso no la enseñamos bien. ¿Vale? Yo cada día reflexiono sobre cómo enseñar las habilidades del inglés porque es muy delicado, no es fácil, no es fácil. Bien, vamos con el speaking. ¡Wow! Me fascina. ¿Cómo enseñar speaking? Uno como docente de inglés no es perfecto en el idioma. Uno tiene errores de pronunciación, tiene errores de escritura, tiene errores de fonética, tiene errores de no sé qué. Tiene muchos errores. Pero el error o lo malo no está en tener errores. Perdón, me estoy ubicando acá. El error está en no querer corregirlos y en no querer alimentarnos todos los días. El speaking solo se adquiere cuando yo tengo un buen reading y un buen listening. Si usted no tiene un buen reading, usted de qué me deja hablar, si usted no, sabe, no ha leído. Y si no ha escuchado, pues de qué me va a hablar también. Yo necesito saber de qué es lo que usted ha hablado, he escuchado y de qué es lo que usted lee para que me comente. Entonces, el buen profesor sabe que para desarrollar esta dimensión yo tengo, ¿cómo se logra hablar? Pues hablando. Yo tengo que poner a los muchachos mucho a hablar, pero que en ese hablar ellos me lean, que ellos me escuchen.
porque cuando escuchan bien van a pronunciar bien y cuando leen bien van a poder producir también. Ay, mire, profe, imagínate que acá dice, more recently, blended learning has come to the fore after coinciding in 25 by Paul Mayers. Ay, profe, imagínate que acá habla sobre me está produciendo, o sea, puede ser capaz de leer esto y a través de su habla expresarme. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Acá es muy importante las entrevistas, las interviews. Es muy importante las entrevistas. ¿Sí? Acá es muy importante los temas dados. Es muy importante. ¿Sí? Las descripciones. Mañana decirles, me van, pero ojo, porque a veces los estudiantes hablan porque han memorizado un poco de cosas. Y la memorización es mala. Yo no desapruebo sobre la memorización. Lo que yo no estoy de acuerdo es que los docentes no recapaciten o no reflexionen sobre cuál es el proceso correcto de la memorización, que eso más adelante en principio neurodidáctico lo vamos a ver en otra clase. Entonces, en el speaking que uno propone, que el profesor coordine, oriente el proceso del speaking. Que para yo enseñar speaking, yo tengo que hablar también correctamente, si no es correctamente, tratar de hacerlo muy bien y motivar a esos estudiantes a que hablen. ¿Sí? Ejemplo, en la clase de hoy les traje un dibujo de un gato. Es lo que mejor yo dibujo. Pero que ese gato está muy feliz. Pero la clase antes yo le había enseñado sobre los adjetivos, sobre el tamaño, estatura, age, adjectives, todo este cuento. Entonces los voy a hacer hablar. Cuéntenme sobre el gato. What can you tell me about this cat? Or this picture? Y hacerlo en siempre. Es muy importante. Al otro día, una película. O una conferencia de 5 o 10 minutos. Háblame. Al otro día, una canción. Bueno, muchachos, vamos a escuchar esa canción, pero les traje unas preguntas sobre la canción. Cuéntenme, ¿de qué hablaba la canción? ¿Te tocó la canción? ¿Qué emociones te despertó? Eso es importante. ¿Pero de qué depende? Del grado. Si es grado 0, yo no puedo llegar y que él, no. Del grado 0 tengo que armar unas buenas preguntas para que ellos hablen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo sería una pregunta del grado 0, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Eso es de reflexión. ¿Sí? De décimo, 11, noveno. ¿Sí? Eso también depende del colegio. Si son bilingües, no son bilingües, qué nivel tienen, están empezando. Hay chicos de 11 que ni siquiera saben el verbo to be por ningún lado. Eso es importante tener en cuenta. Aquí es muy importante en el speaking. Ojo con esto que sí les voy a decir y que se los voy a escribir. Porque a veces en el speaking cometemos un error grandísimo, grandísimo. Y es querer que los estudiantes hablen correctamente. ¿Sí? O como los estudiantes no lo están haciendo bien, nos cansamos. Porque a mí mismo día me pasó, no, los muchachos no hablan. Escribamos con ellos, gramática. Cuando compro yo no me toca. Y es una paciencia, toca tener una paciencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una estrategia en speaking. Fácil. Voy a poner así para que lo entendamos. Yo necesito, para enseñar speaking, dos cosas importantes. La primera es que, voy a hacer una nomás para que hagas. ¿Sí? Interés. Si usted no logra interés en los estudiantes, no logra nada. Interés. ¿En qué están interesados los estudiantes? Y sobre eso les voy a hablar. Pero eso requiere una reflexión profunda. Encuestar a los estudiantes, ser astutos, analizar qué les gusta. Todas esas cosas son importantes. ¿Vale? Bueno, ¿cómo enseñar listening? ¿Sí? Ese listening, no vamos a ubicar el tablero porque sufrió una pequeña... Ese listening, porque es que a veces el listening, cuando vamos a enseñar listening, tenemos un problema grande. Y es que como a veces como profesores no entendemos ni lo que nos están diciendo, pues vamos a poner este listening, muchachos. El listening es bueno a veces cogerlo con películas, con canciones subtituladas en inglés, no en español, subtituladas en inglés, que yo pueda, ay, mire cómo pronunció esto. Pero lo más importante es armar listening de la vida real. ¿Sí? Y en ese listening apartar vocabulario. Muchachos, por ejemplo, vamos a una clase de listening.
Bueno, muchachos, para mañana vamos a hablar sobre frutas y verduras. En la clase antes de enseñar listening el otro día, empieza a hacer la lista. Frutas, verduras, animales, lo que sea. Animales. Eagle. Y es le repaso, le llevo flashcard, practicamos los nombres en inglés, y este cuento, y hago todo este cuento. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Al otro día le llevo un listening. Y a ver, mire, profesor, ayer habló sobre Eagle, y acá en el listening está Eagle. Y vamos reforzando, vamos reforzando. ¿Sí? Vamos a desnudar el listening también, ¿sí? Con el transcript. A veces es necesario el transcript. ¿Qué es el transcript? Pues hay muchos programas que tienen lecturas y está el listening. ¿Sí? Entonces ese listening, abajito está el transcript para saber cómo es que se está pronunciando y qué es lo que está diciendo. Eso es importante, pero también requiere una reflexión profunda, porque es que a veces nosotros nos ponemos con listening, unos listening bien difíciles. Yo tengo que empezar a avanzar con los estudiantes. Y me dieron grado noveno, y ese noveno no tiene listening, no tiene writing. Empiezo a avanzar con ellos, a darle como se lee, como un niño aprende. Un niño aprende un idioma de una manera muy natural. ¿Sí? Bueno, mire que estoy hablando solamente del enfoque comunicativo. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, lo más importante en este enfoque, que hay que enseñar a leer, a escribir, entonces, hay que ser muy creativos, muy dinámicos. Vamos con el método de traducción. El método de traducción es un método muy tradicional. Aquí el enfoque son las reglas gramaticales. Este enfoque tradicional es muy bueno. A mí me gusta el enfoque de traducción, a mí me gusta. Solo que hay que saberlo enseñar. Solo que hay que saberlo enseñar. Si yo no sé enseñar el enfoque de comunicación, entonces ahí tengo un problema. Perdónenme que mi tablero se está cayendo mucho y no quiero, porque lo necesito para cosas claves, porque recuerde que no me gusta llenar tableros. Recuerde, les decía a ustedes, no me gustan los tableros. Porque a veces llenamos los tableros y para decir lo mismo. En el enfoque de traducción nos sirve, pero hay que saberlo enfocar. Hay que llevar unas lecturas pequeñas. Vamos a traducir de manera chévere. Vamos a hacer un formato especial para el método de la traducción, ¿cierto? Y ese método de traducción es muy bueno y se aprende mucho. De hecho, yo tengo un amigo que es traductor y traduce mucho mejor, claro, mucho mejor que uno. Pero Charlie, traduciendo textos es que aprendí yo a traducir, ya escucho y yo traduzco y hago interpretación también. Digo, wow, qué chévere. Usted no sabe que si con este método muchas personas pueden aprender inglés y pueden traducir. Pero hay que saber enfocar este método, porque muchos profesores en mis colegios públicos y hasta en privados le dan a un estudiante un texto, háganlo. Pero, bueno, y hágale que, profe, pues traduzcan, busquen el diccionario. No funciona así el método. Porque el método, primero hay que hacer un análisis profundo de la gramática que tiene el texto. Porque yo voy a traducir, yo necesito hacer un análisis profundo del texto. Si el estudiante no interpreta, entiende, decodifica qué es lo que está compuesto, de qué es lo que está compuesto, perdón, el material, el recurso didáctico, en este caso la lectura, el estudiante normal traduce palabras aisladas y ni siquiera tienen idea de lo que se trata el texto. Pero cuando el estudiante entiende que ese es un texto, vamos a poner un ejemplo. Bueno, muchachos, vamos a traducir. Yo les explico estos métodos porque todos los métodos son buenos en la enseñanza. Solamente que hay que saberlos usar, porque todos funcionan. Yo personalmente, yo personalmente digo que todos los métodos funcionan. Lo que yo sí digo es que no nos podemos quedar con los solo métodos, porque ahí sí nos vamos a la banda. Tenemos que usarlos todos. Una semana uno, un día uno, en la otra clase la otra, y entre todos. Y esto sí ayuda mucho. Bueno, hay unas repercusiones neurodidácticas que estoy aprendiendo en un diplomado sobre neurodidáctica para la enseñanza del inglés, pero todos funcionan, pero hay que saberlo. Entonces les doy el texto a los estudiantes. Y en ese texto, como estoy trabajando el método de traducción, Grammar Translation Method, entonces, ¿qué hago acá? Bueno, vamos a traducir. Pero yo para ponerles a traducir a los estudiantes, ¿cierto? Listo, que traduzcan. Pero yo tengo que irlos acompañando. Muchachos, ¿vieron esto? I have been, ejemplo, he estado. Muchachos, el have y tener la oportunidad de quedarme con ellos, leyendo, descubriendo la gramática para que ellos sigan. Es un método muy bonito.
empezamos a hacer un análisis profundo de las estructuras gramaticales. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en sí, hay mucho que hablar sobre el método de la traducción. El método de la traducción es bueno por el vocabulario, pero hay que tener un formato especializado para eso. ¿Cuál es un formato especializado? Pues bueno, está la lectura y le entrego el formato. Vocabulario desconocido, vocabulario, verbos tantos, idea principal del texto, ¿qué traduce tal cosa? Eso es bonito. Y abajo ponerle el espacio en blanco para que empiecen a traducir. Pregunta, ¿qué se te pareció difícil? Profe, muchos profesores entregan un texto, pero no les preguntan nada. Yo les decía, yo les tengo un formato y tengo que compartírtelo con ustedes. ¿Me acuerdan, por favor? Y les entregaba un formato y abajo le decía, ¿qué estructura no entendieron? ¿Qué fue lo que más difícil le pareció de traducir? ¿Qué fue lo más fácil? O sea, eso es importante porque yo tengo, los estudiantes no están entendiendo. Entonces, el otro día, muchachos, recuerda que esta clase, perdón, en este texto de Romeo y Julieta, de Romeo y Juliet, están hablando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, vamos a tener un gran problema para poder enseñar con este método. Bien, vamos con el método de Silent Way, el método del silencio. La forma. Silent Way, silent Way. ¿Qué propone? A teacher should be silent as much possible in the classroom. Tanto como sea posible que el docente, por favor, se calle la boca, que no hable tanto y que dejen aprender a los estudiantes. Y lo único que yo debo hacer con este método es motivar al estudiante que produzca. ¿Sí? Produzca. Bueno, vas a producir. Hoy me vas a hablar sobre ese. Mañana hablamos de educación. ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? Pero no significa que usted va a tener un silencio pasivo. Tiene que ser un silencio activo, motivando a mis estudiantes. Bueno, a ver, y no es que usted vaya a estar así. Algún estudiante de la otra universidad me decía, profe, es que... No, ojo con eso. En el Silent Way, lo que proponemos es tener un silencio muy activo, es decir, vamos a motivar a los estudiantes para que hablen, para que produzcan, para que, mejor dicho, estén ahí, pero ojalá que la participación en un salón de clase sea más del estudiante que del docente. El docente va orientando el proceso, ¿vale? Va viendo, va analizando, ven para acá, tú aprendas de esta manera. ¿Sí? Una clase con Silent Way, con el método de Silent Way, puede ser, vamos a hablar mañana, vamos a hacer un ejemplo, sobre los fenómenos sociales o los derechos humanos, human rights. Usted le dan todo el panorama, todo el ejemplo, todos los parámetros que ellos tienen que usar para el Silent Way. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en el Silent Way, ¿sí? En el Silent Way, yo debo prestar mucha atención en cómo los estudiantes están aprendiendo y están produciendo. Y si no están produciendo, yo tengo que motivarlos. El otro método sobre Total Cycle Response, ¿cierto? Respuesta física, ¿sí? Respuesta total física. Aquí lo que predomina es las acciones. ¿Mm? Si yo digo eat, que yo lo expreso, muchas personas han aprendido, de hecho, este es uno de los métodos para enseñar a las personas sordas, ¿Mm? ¿Cierto? Ciegas. Pero ¿cómo así, profe, ciegas? Si es que ellos me tienen que ver, no, con el gesto, tacto. Pero ese Silent Way, ese Trial Cycle Response se aplica para personas normalitas, puede hablar más o menos mejor de las personas normales, o sea, de las personas, de los niños y niñas, jóvenes y jovencitas que están en un ciclo cognitivo, en una situación cognitiva normal. Donde yo les digo clap, chap, siempre, y que ellos sí, que ellos respondan de una manera física a lo que yo les estoy diciendo. Es muy importante eso. Y es muy creativo a través de la música, de la canción, de las películas, del teatro. Eso es muy importante. Sino que hay que tener una reflexión profunda, hay que preparar un guión especializado para que los estudiantes aprendan con este método. Pero es muy bueno, a mí me fascinaba, yo lo hacía. Yo les cantaba los pollitos, no sé qué, Padre Abraham, y ellos iban aprendiendo palabras a través de eso. Y me respondían de acuerdo a lo que yo hablaba. Bueno, el último es The National Approach,
Eso es importante. The Natural Approach es el método que promueve la comunicación, pero de manera natural, ¿sí? Donde los estudiantes aprenden con los errores, con todo, va aprendiendo, y que de una u otra manera, con este The Natural Approach, va recogiendo todos los otros también, que aprendan gramática naturalmente, que aprendan listening naturalmente. Mira que los dos últimos, Choice Article Response y The Natural Approach, esos dos últimos tienen mucho que ver con los anteriores. ¿Mm? Porque en The Choice Article Response, es decir, con respuesta física, si hay una buena comunicación, buen listening, buena speaking del profesor, es decir, la parte de Communicative Approach, hay un buen Choice Article Response. Eso es importante tener en cuenta. Así que es muy importante que en la unidad número 1 nos haya quedado muy claro todas esas cositas. Que enseñar inglés es un arte, que es una reflexión, que requiere mucha reflexión, perdón, que requiere de mucha concientización. Eso es importante. La unidad de número 2 habla sobre la tecnología y la voy a resumir muy rápidamente en estos minutos. Es que usted y yo entendamos que en el Internet, en los medios tecnológicos, con los medios tecnológicos podemos enseñar mucho, pero que debemos de una u otra manera empezar a reflexionar cuáles son esos instrumentos y esas herramientas que yo debo usar para enseñar este idioma. Eso es muy importante tener en cuenta, porque a veces no lo tenemos en cuenta y nos va súper mal en el proceso. Yo creo que el 80%, el 80% de los profesores no hemos entendido algo tan importante. Y es que la tecnología nos está afrontando de una manera bien drástica y que los que verdaderamente está enfrentando y está asimilándole la tecnología son los estudiantes y ni siquiera nosotros. Entonces, el módulo 2 lo que nos propone es hacer una reflexión de cómo yo puedo usar las herramientas tecnológicas, la tecnología para enseñar el segundo idioma. Claro, requerimos de violín, requerimos de un buen internet, requerimos de tablets, de computadores, de tableros digitales, pero pueden haber otras muchas cosas que pueden ser usadas dentro del aspecto de tecnología para enseñar a usar el JClick, ¿cierto? Usar los traductores, usar las presentaciones, de press, muchas cosas que se pueden usar, las páginas que tenemos. Eso es lo que propone la unidad número 2. Y que usted reflexione. Oye, voy a averiguar más cómo enseñar inglés con la tecnología. Voy a ver qué aplicaciones hay para que los estudiantes aprendan listening. Ah, bueno, entonces hay unas aplicaciones muy bonitas y les voy a decir. Hay una que se llama traductor de voz y los estudiantes los pueden descargar en los smartphones, en los celulares. Ustedes también lo pueden descargar en los smartphones. Se llama traductor de voz. Esa aplicación es muy buena. Lo buscan por Play Store. Y ese traductor de voz les va a enseñar a ustedes cómo pronunciar, les va a corregir, les va a decir está bien, está mal. Hay otra aplicación que se llama corrector gramatical. ¿Sí? Mire, esto es cuestión de exploración. Yo lo que lo invito en la unidad número 2, o lo invitamos con el equipo, es que ustedes investiguen cómo enseñar inglés con la tecnología. Esa es una tarea que yo estoy haciendo. Me encantan los sistemas, pero estoy corto en informática. Yo debo aprender más informática. ¿Vale? Bueno, nos queda pendiente otra grabación para hablar sobre principios neurodidácticos. Principios didácticos desde la neuro, porque hay unos principios que deben regular y que nosotros debemos tener en cuenta para que esto como que nos case bien, ¿vale? Espero que lo poquito que le haya, porque para mí eso es un resumen de la unidad 1 y 2, sea muy grato y que ustedes les estén sacando provecho. No me digan que las actividades son difíciles, que son largas. Sáquenle provecho, analicen cada actividad, revisen cada actividad, paso a paso revísenla, revisen qué es lo que hay que hacer, reflexionen, porque es que muchos están haciendo una actividad por hacerla, pero no se indagan, no miran, no, esto es importante tener en cuenta. Ha sido un placer, mis estudiantes de didáctica del inglés. Espero que haya servido este video y que les sirva este video, que podamos aprender un poquito y que en verdad salgamos a los colegios a enseñar un buen inglés, a enseñar un buen español también. Bueno, mi especialidad es la parte del inglés.
pero el profesor que sabe inglés debe saber español. Em, Cuando estudié literatura con la Atlanta International University, entendí que los idiomas es un misterio bien grande, pero que requiere mucha práctica. Y también entendí, enseñando didáctica y aprendiendo sobre didáctica, que la didáctica es algo de mucha creatividad, de mucha reflexión y de mucho análisis. Dios les bendiga, espero que podamos aprender. Voy a dejarles una pregunta para que lo debatamos en el siguiente encuentro sincrónico. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y la pregunta es, ¿qué errores se están cometiendo cuando enseñamos las 4 habilidades? Listening, speaking, reading and writing. Dios les bendiga, me despido y espero que este video nos coloque a reflexionar sobre didáctica del inglés. Dios les guarde.